los mismos sentimientos y actitudes del Señor. Tiene los mismos sentimientos y actitudes del Señor. Tener los mismos sentimientos y actitudes del Señor. Os predicamos el Evangelio para que dejéis los dioses falsos y os convirtáis al Dios vivo. Este es el centro del mensaje de Pablo y Bernabé. Esta es la misión a la que los primeros cristianos fueron invitados: predicar el Evangelio de Jesús para dejar los dioses falsos, para invitar a la conversión al Dios vivo. Entonces, como ahora, es muy importante separar los dioses falsos del Dios vivo. Separar los ídolos, los fetiches, del Dios que se revela en Cristo, del Padre, de la Madre que nos aparece en Jesús. Si leemos el Antiguo Testamento, en el Éxodo o en varios de los libros de los profetas, vemos que hay una tentación que recorre continuamente la historia del pueblo de Israel, y es la de adorar y dar culto a los dioses de los pueblos vecinos. Se trataban de dioses atractivos, de dioses cómodos. Les vemos, les podemos manipular, les podemos comprar. Ídolos de oro y plata, dice el profeta, obra de mano de los hombres que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Las religiones idolátricas van a amenazar constantemente el culto a Yahvé. Ocurría entonces, y yo no sé si ocurre ahora también. Si recordáis, cuando el pueblo se enfrenta a la prueba del desierto en el Éxodo, abandonan al Dios que les había sacado de Egipto, que les había dado la libertad frente a la esclavitud del faraón. Y ese pueblo le pide a sus líderes: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y ellos fundieron un becerro de plata y de oro y exclamaron: este es tu Dios. Idolatría entonces, y puede que idolatría ahora. La idolatría no es ni más ni menos que adorar algo hecho por mano de hombre. Somos idólatras cuando somos incapaces de estar con la vida y estamos con algo muerto, con algo inerte, a lo que llamamos Dios y a lo que adoramos. La idolatría es muy peligrosa, porque las religiones idolátricas, nos lo confirma la historia comparada de las religiones idolátricas acaban conduciendo a los sacrificios humanos. Estos diosecillos, estos fetiches palpables, maleables, hechos a nuestra imagen y semejanza, a nuestra medida, siempre acaban exigiendo sacrificios humanos. Quizá hoy sea un buen día para preguntarnos: ¿a quién llamamos Dios? ¿A quién adoramos? ¿Quién es para mí Dios? ¿A quién llamo Dios en mi vida de verdad? ¿A qué Dios ofrezco sacrificios y holocaustos? ¿En qué Dios creo y contra qué ídolos combato? Sin duda, al hablar de ídolos, de fetiches, de realidades que llamamos Dios, seguro que más de uno de vosotros ha pensado en cosas como el dinero, el afán de ser más que los demás, la vida fácil, incluso las ideologías pueden ser un fetiche. Y es verdad, sin duda podemos hacer que nuestro Dios sea el dinero o el placer o la comodidad o mi yo. Todo eso es verdad. Pero yo os invitaría y me invitaría a repasar nuestras imágenes de Dios. Porque quién sabe si no se nos ha colado de rondón algún ídolo, algún fetiche, algún Dios falso. Por si alguien le ayuda, voy a señalar las 5 imágenes falsas de Dios que, a mi modo de ver, más daño nos pueden hacer. Pueden ser algunos ídolos a los que podemos estar adorando sin saberlo. En este mundo donde parece que cada vez más se utilizan las palabras de otras personas sin citarlas, bien sea en tesis doctorales, en másteres o en cualquier tipo de trabajo, pues tengo que confesaros que parte de lo que voy a decir está inspirado
en las palabras de un compañero jesuita guatemalteco, de Carlos Cabarrús. Me gustaría que reflexionáramos sobre esas 5 falsas imágenes de Dios que son peligrosas. Cada uno sabrá, cada uno desde nuestra vida, desde nuestro corazón, pues sabremos qué tienen de verdad en nuestra vida o qué tienen de mentira, de falsedad en nuestra vida. Una primera falsa y peligrosísima imagen de Dios es la del Dios sádico, el Dios que exige sangre, que exige cosas que nos duelan. Un Dios que nos hace sentir que la virtud es difícil y que cuesta mucho sacrificio, y eso está muy bien. Normalmente se nos cuela de rondón esta imagen cuando creemos en un Dios que nos entrega a su Hijo para que le matemos, y así que podamos aplacar su ira. ¿Qué tipo de padre puede querer el sufrimiento de su Hijo? Adoramos a este ídolo cuando creemos que el dolor es bueno e incluso lo pedimos. Pero no debemos olvidar que el masoquismo no es una virtud cristiana, es una disfunción sexual. La actitud cristiana no es la de pedir a Dios sufrimiento. La actitud cristiana, más bien, la oración cristiana debería tomar la forma de: Padre mío, cuando me llegue el dolor y el sufrimiento, que sin duda me llegará, ayúdame a no huir. Ayúdame a vivir ese dolor, ese sufrimiento, como tu Hijo lo hizo. Ayúdame a no bajarme de la cruz. Frente al Dios sádico, confesamos que el Dios de Jesús es el Dios de la misericordia, el Dios del amor incondicional. El Padre de Jesús no es un sádico, el Padre de Jesús es un Dios de vivos. Una segunda imagen falsa y peligrosa de Dios es la del Dios negociante, con el que podemos comerciar. Adoramos a este ídolo cuando prometemos un regalo, una misa, una donación, un sacrificio, si me concede lo que le pido. Una curación, un beneficio económico, un trabajo, una novia. En el fondo es un Dios manipulable, un Dios que obedece a las oraciones, a los ritos. Puede ser también, en el fondo, un Dios demasiado personalista, demasiado intimista. Un Dios que lo he hecho mío, de mi propiedad, al que manejo a mi gusto, que lo he hecho a mi imagen y semejanza. Mi Diosito. Es un Dios que, los que tengáis en la cabeza el Señor de los Anillos, es un Dios con el que nos relacionamos como Gollum con su anillo, ¿no? Mi tesoro, pero es mío. Frente al Dios negociante, confesamos que el Dios de Jesús es el Dios de la gratuidad. El Padre de Jesús no es un negociante, es todo gracia, es todo gratis. Nos quiere porque Él es bueno. Una tercera imagen falsa y muy peligrosa de Dios es la de Dios como juez implacable, como aquel que está listo para juzgarnos y castigarnos, sobre todo en todo aquello que tenga que ver con la sexualidad y el sexto mandamiento. Es el Dios que mira solo las categorías y no al corazón de las personas. Adoramos a ese Dios cuando nosotros etiquetamos a las personas, porque creemos que Dios nos etiqueta, porque creemos que para Dios la ley es antes que el ser humano. Frente a ese Dios juez, confesamos que el Dios de Jesús es el Dios del perdón, de la reconciliación. Es el Dios que no se queda en la superficie, sino que nos mira en lo profundo del corazón. Es un Dios que nos da un abrazo tan fuerte que es capaz de unir nuestras partes rotas. El Padre de Jesús no es un juez, es Abba. Otro Dios peligroso, otro ídolo peligroso es el Dios placentero y facilón. El Dios que excluye el dolor, el Dios que ahorra el dolor siempre a sus fieles devotísimos. Es un Dios creado por nuestro principio placer. Adoramos a este ídolo cuando apartamos de nuestra lectura del Evangelio frases tan reales como niégate a ti mismo, carga con tu cruz,
si el grano de trigo no muere, no da fruto. Este ídolo es el Dios de la falsa conciliación y la falsa paz. Un Dios de paz sin justicia, de bienestar sin conflicto, de ideología sin compromiso, de religión sin sacrificio. Un Dios que no quiere ver la realidad. Frente a este Dios placentero y facilón, confesamos que el Dios de Jesús es el Dios del reino, es decir, de un proyecto histórico suyo para sus hijos. Un reino que implica paz, que implica justicia, concordia, solidaridad, igualdad, respeto. Respeto entre las personas y respeto a su creación. El Padre de Jesús no es cómodo ni facilón. Es un Dios apasionadamente comprometido con su creación. Y finalmente, el Dios arbitrario, frente al cual no nos explicamos que no actúe para acabar con el mal del mundo y en la historia humana. Ese Dios arbitrario que ayuda a unos sí y a otros no, que a unos les cura y a otros no, que hace que a unos les toque la lotería y que otros pierdan al amor de su vida, que unos hayan nacido en un país pobre y que otros hayan nacido en un país rico. ¡Qué mala suerte! Mucho ojo con este diosecillo que se nos ha colado de rondón, porque es un diosecillo que entra en crisis ante el dolor y ante el mal del mundo. ¿Cuántos ateos ha producido este diosecillo? Si pensamos que Dios puede hacer todo, siempre, en cualquier momento, cuando le plazca, mucho me temo que si un niño de África muere de hambre o una sola persona se contagia del COVID, ese Dios es un malvado. Adoramos a este ídolo cuando olvidamos que Dios es todopoderoso en el amor. Es todopoderoso porque nos quiere más allá de lo que podemos pensar, porque nos quiere tanto que nos da la libertad y respeta la creación que Él ha hecho. No olvidemos nunca que el poder de Dios, donde se manifiesta plenamente, es en la cruz del Señor. Pero que nadie crea que el Padre de Jesús no hace nada ante el dolor, ante el pecado o ante la muerte. Ante el mal, ante el dolor, está actuando continuamente y sin descanso. Sabemos lo que Dios ha hecho contra el mal y contra el dolor. Te ha hecho a ti, me ha hecho a mí. Confesamos que el Padre de Jesús es el Dios de la esperanza, que provoca en nosotros la capacidad de creer y de esperar, que hace posible que colaboremos en la movilización de la historia. Decía Dietrich Bonhoeffer, un teólogo luterano que murió mártir en un campo de concentración alemán: Dios no cumple todos nuestros deseos, pero cumple todas sus promesas. Ante la cruz me invito y te invito a que te hagas dos preguntas. ¿En qué Dios crees y contra qué ídolos combates? Quizás sí podamos decir con verdad lo mismo que hemos oído hoy a Bernabé y a Pablo. Os predicamos el Evangelio para que dejéis los dioses falsos y os convirtáis al Dios vivo. Que así sea. Confío en ti, mi Señor, mi Señor. Sé de quién me he fiado. Señor, bendice mis manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar. Señor, bendice mis ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo que a nadie les deslumbra, que vean detrás de la superficie para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles. Señor, bendice mis oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente el grito de los afligidos, que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan, aunque ellas turben mi comodidad. Señor, bendice mi boca, para que dé testimonio de ti y no diga nada que hiera o destruya, que solo pronuncie palabras que alivian,
que nunca traicione confidencias y secretos, que consiga despertar sonrisas. Señor, bendice mi corazón, para que sea templo vivo de tu espíritu y sepa dar calor y refugio. Que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor. Dios mío, que puedas disponer de mí, con todo lo que soy, con todo lo que tengo.